Buenas tardes a todos. Qué alegría, hermanos, poder haber estado aquí el día de hoy, y las personas que nos están visitando también, bienvenidos. Nos alegra tenerlos. Qué bueno que decidimos venir a adorar el Señor, ¿verdad? Siempre está la tentación y si cancelamos, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios que pudimos tener este servicio para adorar, para bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, estamos entrando en una temporada, ¿verdad? Vivimos por diferentes temporadas que van marcando, y tenemos que ir aprovechando las temporadas, ¿no? Con sabiduría, poder aprovechar el tiempo. Terminamos cierta temporada de acción de gracias y hemos hablado de cómo ser agradecidos delante del Señor, ¿verdad? Todo nuestro enfoque siempre debe de ir hacia el Señor, hacia lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy está empezando una nueva temporada y es la temporada navideña. Sé que hay de todo, ¿verdad? Hay algunos que les gusta la temporada navideña, hay otros que no les gusta la temporada navideña. Algunos por ciertas circunstancias que vivió, quizás algunas experiencias difíciles que vivió en Navidad y conecta con lo de Navidad. Dice, no, yo no quiero saber nada de Navidad. Otros porque realmente se ha comercializado en la época de la Navidad, con regalos, con compras, a endeudarse en estos tiempos. Pero realmente, ¿cuál es el enfoque de la Navidad? Mire, hay diferentes grupos de personas que piensan diferentes, aún dentro de la iglesia. O sea, cuando estoy hablando de la comunidad cristiana en general, hay diferentes maneras de pensar acerca de la Navidad y mucho depende del trasfondo que tengan, ¿verdad? El trasfondo de la iglesia a la que usted ha asistido por algún tiempo, y a veces más es en nuestros países. Entonces, como que si hay veces que en ciertas iglesias se lleva la contraria a lo que es la celebración navideña. Dicen, no, nosotros somos cristianos y no celebramos Navidad. Pero es bueno verlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué realmente dice la palabra? Y poder quitarnos, ¿verdad?, ciertas maneras de pensar y venir directamente a la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si bien es cierto, no es la fecha específica de la celebración de Navidad, ¿verdad? No fue el 24 de diciembre a las 12 de la noche exactas que nació Jesús. Lo sabemos que no fue así, pero estamos recordando el sacrificio, el nacimiento, la encarnación de Jesucristo. Pero sabe que hay otro equipo que está contra lo que es Jesucristo y quiere erradicar completamente lo que es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Si usted se da cuenta, empezando por las compras, de ahí ya empezamos, ¿verdad?, a desviarnos, y muchas veces el enfoque son los regalos, las compras. Eso es Navidad. Quizás si a alguien le preguntaran, ¿qué es Navidad para ti? Alguien podría decir, son regalos, son compras. Alguien más podría hasta identificar a un personaje de rojo, ¿se acuerda? ¿No? Y entonces empezar y decir, no, es que esto es Navidad, ¿no? Es más, sabe que han habido esfuerzos por quitar Navidad, el nombre de Navidad. Y no sé si usted se recuerda, hace unos años, lo que decían eran felices fiestas, ¿verdad? Y creo que todavía sigue esa iniciativa, ese esfuerzo por quitar la palabra Navidad y entonces decir felices fiestas. Son fiestas de fin de año. Pero sabe que a nosotros más que nadie nos conviene recordar a Jesucristo en la Navidad. Recordar que un día Jesús se encarnó. Recordar que un día Jesús nació y que Él está vivo. Ahora es importante ir clarificando que lo que estamos diciendo es que Él se encarnó, ¿verdad? No que
sí que nació como humano, pero hablamos de una preexistencia de Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Cuando está hablando del verbo, está haciendo énfasis en Jesucristo. Entonces, está hablando de una preexistencia que desde los inicios ya existía Jesucristo. Ahora, vino a encarnarse, ¿no? Para poder salvarnos. Pero sabe que hay ciertos términos que a veces nosotros manejamos, que a veces nosotros conocemos, y muchas veces nos familiarizamos y ya es común para nosotros. Pero hay otros términos que son difíciles de manejar. No sé cómo le ha ido a usted con entender lo que es el Mesías. La palabra Mesías a veces nos cuesta entenderla un poquito. Y cuando hablamos de este tipo de palabras, por ejemplo en hebreo, Mesías es Amashiach. Entonces, esa palabra, ¿cómo es que ellos lo entendieron cuando escucharon que iba a venir el Mesías? Y estaba analizando esta semana que esto es similar a las palabras que nosotros conocemos. Si hace 20 años nos hubieran dicho, ¿sabes qué significa Google? ¿Cuántos hubieran dicho, oh sí, yo sé qué significa Google? O hace 30 años, ¿verdad? Para los que ya tenemos más de 30 años, le hubieran preguntado, ¿qué es la internet para ti? ¿No? Y se hubiera quedado, es más, para no ir tan lejos, hermanos, hace 5 años, si a usted le hubieran dicho, ¿qué entiendes por algoritmo? ¿Hubiera tenido usted una definición? Saber qué será eso, ¿no? Pero de tanto que estamos familiarizados ahora con esa palabra, ahora lo entendemos. Dice, oh sí, significa esto, significa lo otro, por lo menos ya la hemos escuchado. Lo que yo quiero es que podamos entender la palabra Mesías. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel tenía tan claro lo que era el Mesías? Porque si a nosotros nos dice, mira, va a venir el Mesías, pues nos cuesta aún en estos tiempos entenderlo. ¿Sabe? El pueblo de Israel pasó muchos procesos diferentes. Y uno de ellos fue cuando estuvo en Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto? Cuando estuvo en Egipto, Dios envió a un libertador. Llamó a un hombre para que los libertara y los sacara de la esclavitud. ¿Usted sabe quién fue ese hombre? Fue Moisés. Y Dios en Éxodo capítulo 1 en adelante está toda la historia de Moisés, cómo nació, ¿verdad? Cómo creció, todo el asunto ahí está en Éxodo capítulo 1. Lo que yo quiero resaltar es que el pueblo de Israel estaba sufriendo, estaba cautivo, estaba pasando momentos difíciles, y en medio de esos momentos difíciles Dios levanta a un libertador. Y entonces Moisés viene a libertar al pueblo. Y por supuesto, ahí hay mucho para aprender, hermanos. Primero, que el pueblo de Israel tuvo que tener fe. Tuvo que creer en el mensaje que traía Moisés. Y claro, traía un gran respaldo con señales. ¿Se acuerdan las señales que hacía? ¿Verdad? Y tiraba la vara, se convertía en culebra y hacía un montón de cosas. El agua se convertía en sangre. Y hermano, muchas cosas extraordinarias que hizo. Entonces ellos le creyeron y entonces entendieron que ellos necesitaban que Dios enviara un libertador, y ese libertador fue Moisés. Y ellos empezaron, mira hermanos, cómo a través de la práctica, ¿sabe? Dios ha trabajado con el ser humano a través de la práctica, a través de la experiencia. La experiencia le dijo al pueblo de Israel que cuando ellos estaban cautivos, necesitaron un libertador.
Y ese libertador vino con señales, con prodigios, y los liberó, y ellos pudieron ser libres y salir de ahí donde estaban. Entonces, se empezó a manejar de la idea del libertador. Después, en la historia de la Biblia, nos encontramos en el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces, hermanos, tenemos historia de varios jueces, alrededor de 12 jueces, que el Señor levantaba, hombres ungidos, respaldados por Dios, que Dios los levantaba para libertar al pueblo de Israel. El pueblo estaba oprimido, el pueblo estaba sufriendo, y en medio del sufrimiento Dios levantó a Sansón. Mire qué interesante, verás, son como 12, no muchos para poder mencionar a todos, pero por lo menos pensemos en uno, pensemos en Sansón. Dios llamó a Sansón, es más, Dios eligió a los papás de Sansón para que él pudiera nacer. Y cuando él iba a nacer le dijeron, mira, este tiene que ser un muchacho dedicado, nazareo, y no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, y se va a cuidar de esta manera, porque Dios lo va a usar para libertar al pueblo de Israel. Otra vez, hay un libertador. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles, clamaban a Dios por un libertador. Y Dios levantaba a un libertador. Dios respaldaba a una persona, y esta persona, hermanos, empezaba, Dios le daba fuerza, le daba muchos dones y talentos para que liberara al pueblo. Entonces, venían manejando la idea de un libertador. Y ahora, en el libro de Isaías, mire, esto me llamó bastante la atención, porque en el libro de Isaías, en el capítulo 8 en adelante, en el verso 11, cuando estaba profetizando Isaías, el reino se había dividido en dos, en lo que era el reino del sur y el reino del norte. En el reino del norte estaba Judá, y en el reino del sur estaba Israel con las otras 10 tribus. Y cuando él estaba profetizaba y hablaba acerca de lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. El pueblo de Israel se había desviado, habían pecado deliberadamente, estaban viviendo una vida de pecado. Y en medio de todo eso, él profetizaba y les hablaba de arrepentimiento. Ellos no quisieron arrepentirse, y Dios tomó una decisión que Judá se iba a ir a 70 años de cautiverio. Pero en medio de todo eso, Isaías profetizó tanto para su tiempo, pero también profetizó para tiempo futuro lo que iba a suceder. Y ahí es donde el Señor habla a través de Isaías. Y dice en el capítulo 8, verso 11 de Isaías, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Y me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es al quien debes de temer. Él es el que te debería de hacer temblar. Mire, en este mensaje que el Señor le da al pueblo a través de Isaías, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Y el primer consejo que les da en ese mensaje de esperanza es de no pensar como pensaban los demás. Eso me llamó la atención, hermanos. Y ahí lo dice, lo hemos leído, dice, no
no debes de pensar como todos los demás. ¿Sabe que ese es uno de los errores que tenemos? Y por eso muchas veces perdemos la esperanza nosotros, porque empezamos a pensar como todos los demás. Empezamos a pensar en desgracias que pueden venir a nuestras vidas. Y si pasa esto, y qué tal si pasa lo otro, y no hay esperanza, no sé qué va a ser de mi vida, y desesperados, hermanos, como alguien que no tiene esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, ¿cierto? ¿En quién está nuestra esperanza? En el Señor Jesús, hermanos. Él es nuestra esperanza. Por lo tanto, lo primero, no debemos de pensar como los demás. No debemos de pensar como los demás. Necesitamos poner en Cristo nuestra mirada, nuestra esperanza. Y sigue hablando la palabra del Señor y dice, Él los mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca de lo que los hace caer para el pueblo de Jerusalén. Cuando nuestra esperanza, hermanos, no está en Cristo, somos inestables. Dice el verso 19. Mire esto, hermano. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan a los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos de hacer. Dice, sigue diciendo el texto, ¿pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿No deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Y dice el verso 20, busquen la instrucción y la enseñanza de Dios. Quienes contradicen su palabra están completamente en oscuridad. Irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos, porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren, habrán problemas, angustias y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Mire qué interesante. Cuando nuestra mirada no está en Cristo, cuando nuestra mirada no está en Dios, eso es lo que pasa con nuestras vidas. No tenemos paz. Miramos hacia arriba, no miramos respuesta, porque no tenemos una conexión con Dios. No podemos orar, no podemos tener confianza en el Señor. Dice, miran hacia arriba, miran hacia abajo, buscan que alguien les ayude, ¿verdad? Pero les va a ir de mal en peor. Ahora, aquí viene en el capítulo 9, empieza a hablarnos de la esperanza. En otras palabras, nos está hablando los versículos que leí del contexto, de la situación que no solo estaba pasando el pueblo de Israel, sino que sigue viviendo la humanidad sin Cristo. Dice el capítulo 9, verso 1, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y la de Neftalí serán humilladas, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea y los gentiles que se encuentran junto al camino que va del Jordán al mar, y dice la palabra del Señor, será llena de gloria. Mire, hermanos, cuando nuestra esperanza está en Jesús, ya no estamos en tinieblas, sino somos iluminados por la palabra del Señor. Tenemos gozo, somos prosperados y vivimos en libertad. Libertad para poder adorar al Señor. Dice el verso 2 del capítulo 9, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz.
Hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza de la cosecha, como los guerreros cuando se divide el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor, tal como hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Mire, hermanos, mire esto. Nos está preparando, recuerde que es una profecía, donde está haciendo énfasis del nacimiento del Mesías, de alguien que va a iluminar, de alguien que va a quebrar el yugo de la esclavitud. Y dice el verso 5, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Ya no habrá más guerra. Serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso. A ver, dígalo conmigo. Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Mire, hermanos, gloria al Señor por eso. Nos está hablando del nacimiento del Mesías. Es una profecía. Y entonces dice, un niño nos es dado. Mire cómo está esto. Mire por qué fue que tuvo la necesidad de nacer. Por eso nació Jesús. Porque ya había sido profetizado. Y no nació porque estaba profetizado, sino que fue profetizado porque iba a nacer de esa manera. No sé si me explico. O sea, era el plan de Dios que Jesucristo se iba a encarnar e iba a nacer e iba a crecer, ¿verdad? Como un humano. Entonces en la profecía está diciendo, un niño se nos es dado. Entonces ahí está la idea del Mesías. Ahí está la profecía del Mesías. Y sabe una cosa, esto lo estudiaban constantemente los judíos. Y ellos lo entendían y estaban leyéndolo y sacaban en el día del reposo, sacaban el rollo. ¿Se acuerda? En uno de esos fue donde leyó Jesús cuando llegó a la sinagoga. Abrían los rollos y empezaban a leer los profetas. Leían también, ¿verdad? El Pentateuco, la ley. Y entonces, hermanos, cuando este mensaje venía a la mente, a la vida de ellos empezaban a reflexionar. Y ojo con esto, estaban atentos de la venida del Mesías. Porque sabían que en un determinado momento el Mesías iba a venir, el Mesías iba a nacer. Ahora, es interesante que todas estas profecías, hermanos, se habían dado. Se habían dado la profecía de que Jerusalén iba a ser destruida. Y Dios había hablado por sus profetas que Jerusalén iba a ser destruida. Hay una anécdota que se cuenta, dice que habían dos rabinos, dos maestros de la ley, dos personas que sabían la ley, habían estudiado la ley y estaban en las afueras de Jerusalén. Y dice que uno de ellos miró la destrucción de Jerusalén y una zorra que venía huyendo, ¿verdad?, de esa destrucción. Y cuando miró eso,
uno de ellos empezó a llorar. Y cuando el otro vio también el mismo cuadro, el otro empezó a celebrar. Y estaba alegre, celebrando, se estaba riendo. Y entonces llega un momento en el que él estaba llorando, le dice: ¿por qué te estás riendo? ¿Por qué estás celebrando? Y el otro le dice: pues tú dime por qué estás llorando. Y el que estaba llorando dice: estoy llorando de tristeza por lo que le está pasando a Jerusalén. Fue destruida y todo eso lo habían dicho los profetas, ¿no? Y lo habíamos leído. Estoy llorando de tristeza. Y el otro que estaba riendo se le dice: yo estoy feliz. Y le dice: ¿pero por qué estás feliz? Estoy feliz porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque Dios no ha mentido. Dios prometió que iba a haber destrucción y Él está cumpliendo la destrucción. Quiere decir que las promesas del Señor, si el Señor dice que va a venir un Mesías, va a venir un Mesías porque Él lo prometió. Hermanos, nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor. Esa esperanza de que Él va a regresar. Mire qué interesante. Ellos estaban esperando que el Mesías naciera. Se sabía que iba a nacer el Mesías y estaban a la expectativa del nacimiento del Mesías. Pero es muy interesante que nosotros podamos ver o reconocer que es la razón por la cual celebramos la Navidad. Porque estamos celebrando que la promesa del nacimiento del Mesías se dio en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Jesús nació y esa esperanza fue cobrando más vida. Porque primero era la esperanza que naciera el Mesías. Una vez había nacido el Mesías, la esperanza era que creciera el Mesías y que pudiera reinar, que pudiera hacer lo que se había prometido en la Biblia. Pero sabe que así como muchos vinieron a libertar al pueblo de Israel, así como muchos vinieron a libertarlo de la esclavitud, así también, hermanos, así como vinieron a libertarlo de la esclavitud, así también Jesús vino a libertarnos del pecado. Mire qué interesante. Jesús vino a libertarnos del pecado, hermanos. Ahora, aquí era donde estaba la confusión. Aquí era donde estaba la confusión. Ellos esperaban un Mesías que los libertara, más en el tiempo que nació Jesús. En el tiempo que nació Jesús estaban bajo el imperio romano. Estaban bajo opresión. Entonces por eso necesitaban un libertador. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver Chosen. Es una serie que habla más o menos de la historia de Jesucristo, ¿no? Más o menos, porque le han puesto cositas de más, cositas de menos. Eso no sustituye a la lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero está interesante. ¿Cuántos ya la vieron? Mire, no sé si usted se acuerda, los que no la han visto se lo recomiendo, ¿verdad? Está muy buena. Y está cuando empieza a seguir Judas a Jesucristo. ¿Ya vio esa parte? Y ve el enfoque que tiene Judas, hasta practica, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el pensamiento de ese grupo, ¿verdad?, de celotes, ese grupo, el pensamiento era una liberación física del imperio romano. Entonces ellos estaban preparando para levantarse en armas. Ellos estaban preparando para pelear físicamente. ¿Por qué? Porque tenían la idea que el Mesías los iba a libertar de la esclavitud, de las circunstancias en aquel preciso momento. Pero ¿sabe? El Señor vino no solo a librarlo, porque imagínese usted si hubiera venido y lo hubiera libertado solamente del imperio romano. Creo que hubiera sido menos el impacto, ¿no cree?
nosotros dijeran, bueno, los liberó, pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pero sabe, Él no vino a libertar un pueblo, Él vino por toda la humanidad, hermanos. Y Él vino para darnos esa libertad plena a nosotros. Por lo tanto, dice Pedro, que nosotros tenemos una esperanza viva. Dice Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mira, hermano, la esperanza. Jesús es un Dios de esperanza. Mire, en Jesús estaba la esperanza desde antes que se encarnara. Estaba la esperanza del Mesías, que en un momento iba a nacer el Mesías y ellos tenían la esperanza. Nació el Mesías y estaba la esperanza de que ellos los iba a libertar. Murió el Mesías en la cruz y eso en los siguientes domingos vamos a estar viendo sobre las profecías de la muerte. ¿Por qué fue que tuvo que morir? Y entonces estaban las profecías que iba a morir y murió, hermanos. Y él no solo murió, y lo que está diciendo Pedro, sino que resucitó. Y porque Él está vivo, eso nos da esperanza a cada uno de nosotros, hermanos. Y por eso dice Pedro, tenemos una esperanza viva. Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿en dónde está su esperanza? ¿En dónde está su esperanza realmente? ¿Está su esperanza en Jesucristo? Él es la fuente de su esperanza, hermanos. Mire, podemos tener esperanza en un montón de cosas. ¿En qué podemos tener esperanza? A ver, dígame. Podemos tener esperanza en el trabajo, ¿cierto? Podemos tener esperanza en el patrón. Podemos tener esperanza en el gobierno. Podemos tener, ¿cierto? Hay cosas que nosotros podemos tener esperanza, ¿no? En las fuerzas que tenemos, en la sabiduría que tenemos. Podemos tener esperanza en la familia. Podemos tener esperanza en los hijos. Tengo esperanza, ¿verdad? Que mis hijos van a ver por mí. Y después cada uno agarra rumbo, ¿verdad? ¿No? Y tener esperanza en un montón de cosas terrenales. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Tener nuestra esperanza en Jesucristo. Y que sea una esperanza firme en Jesucristo. Mire, hermano, Habacuc decía, otro de los profetas, Habacuc decía lo siguiente. Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos se queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en Dios, que es mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da un pie firme como el venado y capaz de pisar sobre las alturas. En Él está nuestra confianza. Póngase de pie en esta hora. Quiero preguntarle, ¿en quién está su confianza? ¿En dónde está su confianza el día de hoy? Es un tiempo para poder pensar. Es un tiempo para reflexionar. ¿Cuál es la situación que usted está pasando en este tiempo? Es tiempo de acercarnos al Señor, hermanos. Si usted está pasando...